Un saludo para todos, bienvenidos. Qué alegría poder estar nuevamente juntos y poder celebrar en este día la presencia del Señor, su vida en nuestra vida y la oportunidad que Él nos da de estar vivos, de estar empezando un año más y queremos vivirlo de la mejor manera. Por eso esta tarde yo traigo ante ustedes un tema que a manera personal me gusta muchísimo leer sobre eso, y yo creo que a manera de equiparnos al inicio de este nuevo año es importante que podamos abordarlo. El tema del día de hoy le he llamado habilidad para vivir. Habilidad para vivir. Y para introducirnos en el tema, quiero invitarlos al libro de los Proverbios, en el capítulo 4, verso 7. Mire qué importante verso de la palabra del Señor. El verso dice: ante cualquier cosa que puedas adquirir en la vida, yo quiero que adquieras sabiduría. Y sobre cualquier posesión, sobre todas las posesiones que pudieras tener en tu vida, es mi deseo, dice el Señor, que adquieras inteligencia. Sabiduría, entonces, es propicio que podamos definir de dónde viene esa palabra, qué significa. Pero en el hebreo de la palabra hakam significa la capacidad para vivir o vivir con habilidad. Y eso es tan importante, sobre todo al inicio de un nuevo año. Dejamos atrás el 2020 con todo lo que trajo, momentos buenos, momentos no tan buenos, pero hoy tenemos una nueva oportunidad, una nueva página en donde podemos escribir con decisiones nuevas, con una nueva visión, enfocados. Y para hacerlo de la mejor manera, necesitamos adquirir sabiduría. Y Dios lo sabe. Por eso en su palabra Él dice: adquiere sabiduría. Sobre cualquier cosa o ante cualquier otra cosa, adquiere sabiduría. Por sobre cualquier posesión, adquiere sabiduría. Porque Dios sabe que para vivir con habilidad o para tener una capacidad para vivir, necesitamos de la sabiduría. Y la sabiduría es algo que debemos de buscar. Lo vamos a ver en Proverbios, en el capítulo 2, en el verso 1, cómo Dios mismo en su palabra nos insta a buscar sabiduría. Y vamos a leer apenas algunos versos. Fíjese cómo arranca el capítulo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, dice el Señor en el verso 5,
entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Vamos a hacer un alto. Los versos anteriores vienen diciendo, hijo mío. Verso 2. Haz estar atento tu oído a la sabiduría. Clama por ella, verso 3. Verso 4 dice, búscala, si como a la plata la buscares, si la escudriñares como un tesoro. Y mire lo que dice el verso 5. Entonces, y solamente después de obtener sabiduría, que es la habilidad para vivir, la capacidad para vivir diariamente, entonces dice el Señor, entenderás. Ahora estarás listo para comprender el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Lindo. Verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pasemos al verso 9. Cuando nosotros buscamos, escudriñamos, clamamos por sabiduría, entonces entenderás, dice el Señor, justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Mire lo que dice el verso 11, la discreción te guardará. Cuidado, es una persona discreta, entonces está siendo sabio. Pero si usted es un indiscreto, como que no ha buscado de la sabiduría. Que preservará la inteligencia. Y así nos va diciendo este capítulo lo que nosotros debemos hacer. Y es buscar la sabiduría. Ahora, sabiduría es la habilidad para vivir. Y yo quiero leerles el concepto de la palabra habilidad, el significado. Habilidad, capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Y hermanos míos, nosotros como hijos de Dios, necesitamos de la sabiduría para poder hacer las cosas correctamente, para poder hacerlas no solamente correctamente, sino con facilidad, para poder adquirir habilidad, para ejecutar y llevar a cabo cada una de las decisiones que este nuevo año nos pondrán delante y tendremos que asumir el reto. Necesitamos entonces sabiduría. La sabiduría es de suma importancia. Mire lo que dice Proverbios capítulo 8 en el verso 11. Dios es inteligente. Dios es sabio. Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad para poder vivir y vivir bien. Dice el verso 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Tremendo verso. El Señor está diciendo, es mejor la habilidad para vivir, que viene a consecuencia de ser sabio, que todas las piedras preciosas que puedas tener.
y todo cuanto se pueda desear no se compara con que tú adquieras habilidad, sabiduría para vivir la vida. Esa es la importancia de ser sabios. Lo más importante es que podamos tener sabiduría. Ahora bien, la sabiduría personificada es Dios encarnado en Jesucristo. Y eso es revelado a través de las páginas de las Escrituras. La palabra de Dios. Lo voy a repetir. La sabiduría personificada es Dios encarnado en Jesucristo. Y son las Sagradas Escrituras las que nos revelan a Jesucristo. Es la palabra del Señor quien nos capacita, quien nos dota de sabiduría. Por eso es importante la sabiduría. Y hoy quiero hablar del primer punto, entonces, después de esta introducción. Lo primero para ser sabio, comenzamos a ser sabios cuando el temor de Dios está en nuestros corazones. Entonces el verso de Proverbios, capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y fíjese bien, en Proverbios capítulo 9, en el verso 10, encontramos otra cita que nos vuelve a decir: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Por eso podríamos hablar de muchas cosas que la sabiduría nos da y que una persona sabia adquiere a través de la sabiduría. Pero lo primero, lo fundamental, comenzamos a ser sabios cuando el temor de Jehová está en nuestros corazones. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ese es el principio esencial. Conocer a Dios, temer a Dios, reverenciar a Dios, honrar a Dios, respetar a Dios. Un hombre y una mujer sabia conocen a Dios, temen a Dios, reverencian a Dios, lo honran, lo consideran y respetan a Dios. Respetar a Dios es respetar su palabra. Fíjese lo que dice el Salmo 138, 2. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahí el salmista está mostrando respeto, reverencia, temor, honra hacia Dios y hacia su palabra. Entonces, respetar la palabra de Dios es conocerla, es amarla. Y qué importante es, porque cuando nosotros respetamos a Dios, cuando tememos a Dios, entonces nosotros odiamos el pecado.
Y termino diciendo algunas cosas importantes. La manera en cómo nosotros vemos a Dios es lo más importante y es la influencia más controladora en nuestra vida. Eso va a controlar mi mente, va a controlar toda mi vida y eso va a traer tremendas bendiciones a mi vida. Temer al Señor prolonga nuestra vida. Ahí mismo en Proverbio lo puede encontrar. En el capítulo 10, en el verso 27. Temer a Dios es más útil que las riquezas. Temer a Dios trae abundancia. La persona que teme a Dios, que comienza a ser sabio a consecuencia de su temor a Dios, duerme tranquila. No será tocada del mal. No habrá daño en su vida. La persona que teme a Dios es una persona que tiene confianza en Dios. Y los que temen a Dios tienen oraciones respondidas de parte de Dios. Esto, querido hermano, es la lección más importante que un hombre y una mujer pueden aprender y deben de aprender. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y sabiduría es la habilidad de vivir bien. Es la capacidad de vivir. Y todos nosotros, todos los días, necesitamos la habilidad para vivir bien, para tomar buenas decisiones, para hacer buenos juicios, para poder establecer diferencias claras, para poder decidir dónde ir, dónde no ir, cuándo no ir. Y para poder hacer eso, que es la habilidad de vivir bien, de vivir la vida correctamente, necesitamos sabiduría. Y la sabiduría empieza cuando nuestro corazón teme a Dios. Mi mayor deseo es que al inicio de este nuevo año podamos tomarnos tiempo para entender que Dios está esperando de nosotros que seamos un pueblo sabio, un pueblo entendido y que la vida se conforma de buenas decisiones. Y las buenas decisiones vienen a consecuencia de la sabiduría. Que el Señor les bendiga y les guarde.